Madrid, bajos fondos, tribus urbanas de los años 80. Como hemos visto en el capítulo anterior, la movida prometió libertad, pero para nada la logró repartir por igual. Mientras el centro de Madrid se iluminaba de neón y guitarras, en los barrios la noche seguía oliendo a calle, a miedo y a supervivencia. La heroína ya había hecho estragos, la delincuencia juvenil se había normalizado y muchos chicos crecieron sin referentes ni futuro claro. La música ya no bastaba, la política quedaba lejos, y cuando una ciudad no ofrece identidad, alguien acaba fabricándola a golpes. En ese vacío nacieron las tribus urbanas madrileñas, no como modas importadas, sino como estructuras de pertenencia. Pijos, rockers, mods, heavies, punks y skinheads no eran solo estéticas y etiquetas, eran bandos, territorios y códigos no escritos. Cada peinado, cada chaqueta y cada bota decía quién eras y contra quién estabas. Madrid se fragmentó en barrios, bares y salas de conciertos donde mirar mal podía costarte una paliza. La calle se organizó por colores, música y lealtades, y la violencia dejó de ser excepcional para convertirse en lenguaje cotidiano. Este capítulo va de cómo una generación aprendió a definirse a hostias, y de cómo una ciudad se convirtió en un tablero donde las tribus lucharon por algo más que el estilo, el control del espacio y por el respeto. Aquí empieza la guerra tribal de Madrid. Soy Rorschach narrando desde los bajos fondos. Al final del vídeo, si te ha gustado este viaje a través del asfalto, espero ganarme tu like y tu suscripción, porque en el próximo capítulo te haré una oferta que no podrás rechazar. Las mismas calles donde sonaban guitarras se llenaban también de camellos, de robos, de broncas y de chavales que empezaban a probar un polvo nuevo que venía de Asia y de Oriente Medio. Años después, el cronista José Luis Gallero lo resumiría con precisión brutal. La movida fue la euforia de una libertad recién estrenada y también el vértigo de no saber qué hacer con ella. Ese vértigo fue el caldo de cultivo, porque la libertad llegó sin manual de instrucciones y en ese vacío emocional, Madrid empezó a mirar al abismo. La ciudad estaba cambiando demasiado rápido. La noche prometía libertad, pero la calle exigía pertenencia. Y cuando la esperanza se volvió frágil, muchos jóvenes dejaron de buscar refugio en las canciones y empezaron a buscarlo en los suyos. En los mismos barrios donde sonaban guitarras y se pintaban crestas, empezó a dibujarse otro mapa, el de los clanes, los códigos, los territorios y la violencia. La música seguía siendo importante, pero ya no bastaba. Ahora hacía falta una identidad que se defendiera a puños, y ahí aparecerían las tribus urbanas. Y antes de que las tribus urbanas tomaran forma, Madrid produjo su primera criatura de esa nueva era. La figura del pijo malo o el pijo macarra rompe con la imagen clásica del delincuente asociada a la marginalidad. No nace en barrios pobres ni en familias desestructuradas, sino justo en el extremo opuesto: dinero, protección, impunidad y ausencia de límites. En Macarras Interseculares, Iñaki Domínguez describe este perfil no solo como una anomalía, sino como una consecuencia lógica de una ciudad que ha producido históricamente jóvenes de clase alta capaces de moverse con naturalidad en la violencia, el delito y la intimidación, sin abandonar jamás su posición social privilegiada. El arquetipo definitivo de este fenómeno fue la Banda del Moco. Más que una banda cerrada y perfectamente delimitada, su nombre empezó a circular por Madrid desde finales de los 70 y sobre todo durante los primeros años 80, envuelto en miedo, rumor y exageración. Si no andas con cuidado, la Banda del Moco vendrá por ti, se decía en los barrios como Prosperidad, Chamartín o el entorno del Parque de Berlín. Según el testimonio del rocker Juan Malterrible, incluso llegaron a existir dos bandas del Moco, una primera en los 70 y otra más conocida y temida, activa entre 1982 y 1984. Formada por pijos de familias influyentes, auténticos peces gordos blindados por su entorno. El origen del grupo se sitúa en el eje Paseo de La Habana, Colombia-San Martín. Eran chavales jóvenes, muchos alumnos de colegios privados como Santa Cristina o El Cumbre, algunos incluso expulsados de varios centros. Su territorio natural eran los parques, las discotecas y los bares de moda. El Parque de Berlín, el Vips del Paseo de La Habana y locales como Ática, Look, Pachá o Aguacates.
El nombre del grupo nació de la manera más absurda y grotesca. Según uno de sus propios fundadores, todo surgió cuando uno se sacó un moco en público y otro gritó "La Banda del Moco". El apodo prendió y con él la leyenda. En sus primeros años no eran una organización criminal sofisticada, sino una pandilla de amigos que robaban bicicletas y coches, atracaban gasolineras sin armas y se movían siempre en grupo. Lo que los distinguía no era la técnica del delito, sino la sensación de invulnerabilidad. Nadie les paraba, nadie les cuestionaba. Según los testimonios, todos sabían que, pasara lo que pasara, sus familias podían arreglarlo. Esa certeza alimentó una escalada de violencia, peleas a puñetazos, navajas, pistolas falsas y algunas reales, artes marciales, full contact, intimidaciones en discotecas y agresiones colectivas. Con el tiempo, la banda creció por agregación. Muchos chavales afirmaban ser la banda sin haber pertenecido jamás al núcleo original. El nombre se convirtió en una marca del miedo, casi en una entidad abstracta. Algunos informantes le comparaban con la Mano Negra o incluso con el Coco. Quizás no era tan grande como se decía, pero todos le daban por real. Llegaron a existir hasta 3 generaciones distintas vinculadas al nombre, cada vez más difusas, sobre todo a finales de los 80, cuando el término pijo macarra ya servía para designar a muchos grupos distintos. A diferencia de otras pandillas juveniles, la Banda del Moco no se definía por una ideología clara. Aunque se les acusó de ser fallas o nazis, los testimonios son contradictorios. Algunos miembros aseguraban enfrentarse tanto a nazis como a grupos políticos organizados por SEDADE o el Frente de Juventudes. La violencia no respondía a una causa política, sino la provocación, el desafío y el gusto por el poder físico. Buscar pelea era una forma de afirmarse. Mirar mal a una chica, provocar en una discoteca, obligar a alguien a salir a la calle para pegarse, todo formaba parte del ritual nocturno. Nombres como el judío o el italiano creaban temor entre sus rivales, y entre todos ellos destacaba el jefe, apodado el francés, un pijo de clase alta madrileña vinculado a barrios acomodados y experto en full contact, que años más tarde concedió entrevistas dejando declaraciones que quedarían para la posteridad. El AMPA y los negocios de alto nivel tienen semejanzas. Hay gente válida y muy inteligente. Con el paso de los años, la pandilla terminó diluyéndose. Según testimonios recogidos por el periodista Iñaki Domínguez, el consumo de drogas, la violencia y el propio desgaste del tiempo acabaron pasando factura a parte de ese entorno. El mito quedó y la calle siguió. La Banda del Moco no fue solo una pandilla violenta, fue el síntoma de una ciudad y de una época en la que el dinero, la noche y la impunidad crearon monstruos que podían permitirse serlo. Como reconocen varios informantes, la Banda del Moco no era tanto como se decía, pero sí fue muy intensa. Su verdadero legado no fue el número de delitos cometidos, sino haber inaugurado una figura nueva en el imaginario urbano madrileño. El joven rico que no delinque por necesidad, sino porque puede, porque quiere y porque sabe que, pase lo que pase, alguien recogerá los platos rotos por él. Y sin embargo, más allá de sus nombres, sus golpes y sus excesos, la Banda del Moco dejó algo más profundo. Demostró que Madrid estaba entrando en una nueva fase de su historia callejera. La violencia ya no pertenecía solo a los márgenes, había saltado de los descampados a las discotecas, de los barrios obreros a los barrios altos, de la miseria a la noche. La ciudad empezaba a organizarse en clanes, en códigos, en territorios, y en esa lógica, la de la pertenencia, el enfrentamiento y la identidad defendida a golpes ya nunca se detendría. Lo que había comenzado como pandillas sueltas pronto tomaría una forma más visible, más estructurada y más reconocible. Madrid estaba a punto de llenarse de nombres, estéticas, banderas invisibles y fronteras no escritas. Estaban naciendo las tribus urbanas y con ellos se terminaría de definir el característico macarra madrileño, ese buscapleitos de barrio obrero que a golpe y pisotón frecuentaba los bajos fondos madrileños. Y en esa jungla madrileña, los primeros en marcar territorio son los rockers, los cuales se inspiraban en el rock and roll primigenio de los años 50, pero su movimiento en Madrid va mucho más allá de una moda musical. Es una identidad social de la calle, construida en torno a las motos, las chupas negras,
los peinados tubés y una férrea jerarquía pandillera. El movimiento rocker fue muy potente y lógicamente contaba con mucha violencia. Recordaría años después el fotógrafo Alberto García Lix, uno de sus cronistas visuales. Procedentes en su mayoría de la clase obrera, muchos rockers crecieron en barrios humildes golpeados por la crisis económica y la heroína. En los descampados y billares de estos barrios forjaron su estilo macarra y combativo. Para ellos, el rock and roll no es solo música, es una patria callejera. Sus eternos rivales, los Mods, los cuales traerían la rivalidad desde tierras británicas, provenían de familias más acomodadas y adoptaban una estética más cuidada. Aquella diferencia de orígenes pronto derivó en guerra tribal. La agresividad de unos y de otros no era personal, sino simbólica, marcada por la estética y en el fondo por la clase social enfrentada. La espiral de peleas alcanzaría un punto de no retorno con un muerto sobre el asfalto. Buena parte de la culpa o del combustible de esta rivalidad la tuvo el cine. En 1979 se estrena Quadrophenia, la película inglesa que recrea las batallas campales entre mods y rockers en el Brighton británico de 1964. En Madrid, grupos de chavales vieron aquella cinta y decidieron imitarla al pie de la letra. Revistas musicales empezaron a publicar fotos de pandilleros británicos en sus motos, hablando de nuevas revivals juveniles. La mecha prendió rápidamente en la capital. No era Inglaterra, pero la violencia se importó intacta. De la noche a la mañana, decenas de jóvenes adoptaron aquellas identidades con fervor casi ritual. A un lado, los rockers resucitaron el imaginario de rebelde sin causa, cadenas de cinturón, botas puntiagudas y navaja en el bolsillo. Al otro, los mods madrileños, inspirados en la estética de Quadrophenia, crearon su propia escena. Bailaban frenéticamente ska y soul en garitos como el Pub Quadrophenia de Madrid, vestían parcas verdes con insignias y montaban en vespas y lambretas que decoraban con tantos espejos como podían. Lo que quizás empezó como un juego de emulación pronto derivó en enfrentamientos muy reales. Un conocido rocker admitiría años después lo siguiente: ¿quién nos iba a decir que 40 años después estaríamos aquí juntos tan tranquilos? Pero en aquellos días de 1980 nadie imaginaba tregua alguna. Y no se quedó en la imitación estética, porque la ciudad empezó a vivir una escalada de convocatorias y choques que ya no tenían nada de cine. Según Wikipedia, y como se ha contado después en reconstrucciones de la época, ocurrió algo que suena a guión, pero terminó siendo asfalto real. Unos jóvenes punks decidieron imitar los enfrentamientos de la película Quadrophenia y llamaron al programa de radio El Pirata para convocar una pelea en la Plaza de España con rockers por un lado y punks y mods por otro. Durante el enfrentamiento, los mods cantaban "Somos los mods", como en la película, mientras los rockers utilizaban cinturones e incluso hasta un haya. El enfrentamiento terminó con la intervención de la policía y dio inicio a una violencia callejera entre rockers, mods y punks que se convirtió en frecuente. Aquello explica algo esencial: la violencia no siempre nacía de odios personales, sino de un teatro social que se volvió costumbre. Y cuando una ciudad convierte el choque en ritual, las tribus empiezan a escribir sus propias leyes. Las pandillas comenzaron a proliferar y a estructurarse como pequeñas bandas de barrio. Entre los rockers madrileños surgieron grupos cuyo solo nombre inspiraba miedo: los franceses o la banda del francés, los Breakers, los Blue Caps, los Escorpiones, los Ángeles Blancos y algunas más. Estos dominaban zonas enteras de la ciudad. Los rockers hicieron suyos los bajos de Argüelles, Moncloa, la Plaza de España, la trasera de Gran Vía e incluso rincones de la Casa de Campo, mientras que los mods se concentraban en barrios periféricos como Hortaleza, Alameda de Osuna, Leganés o Arganda, acudiendo los fines de semana al centro a salas como el Rocola, Sala Sol o la Galería Ovidio, donde a veces coincidían, y no de forma pacífica, con sus adversarios. La ciudad quedó así dividida en feudos juveniles. Cada tribu tenía sus territorios, sus bares de referencia y, por supuesto, sus líderes legendarios. Entre los rockers, el más temido fue un también apodado el francés, cabecilla de los franceses, cuya fama de violento corrió de boca en boca. Según testigos de la época, aquellos macarras golpeaban con ensañamiento, pegaban ostiones y seguían pateando en el suelo cuando ya estaban fuera de combate. Recordó el rapero Ency Randy, pionero del rap español que frecuentaba los bajos de Argüelles en su adolescencia. Los franceses
Las Heces imponían la ley del miedo en Malasaña y otros barrios céntricos, convirtiéndose en la banda más peligrosa durante los años de la movida. Pero la mitología rocker no terminó en el centro. Mientras el relato popular fijaba el foco en Argüelles y en la zona cero del choque, en otros barrios y en la periferia también se cosían jerarquías duras, con nombres que acabaron quedando pegados a la crónica negra juvenil. En esa otra geografía aparece Juanma el Terrible, señalado en reconstrucciones posteriores como un cabecilla temido, un tipo de calle con aura de mando, y a su lado Pedro Antonio Stoneman, descrito como su lugarteniente. No eran solo una estética, sino una forma de mandar en el barrio, de imponer respeto y de convertir la calle en tribunal. Madrid era grande y la violencia no tenía un solo escenario, tenía réplicas. Otras pandillas rockers como los Breakers también dejaron su huella. Con el tiempo las dos terminaron fusionándose en una sola gran banda, sumando fuerzas para las peleas multitudinarias. No pocos de sus miembros venían de zonas muy deprimidas del sur de Madrid, como Villaverde o San Cristóbal de los Ángeles, creciendo en medio de la pobreza y la epidemia de la heroína, lo que les daba, en sus propias palabras, poco que perder en esas batallas callejeras, que más allá de ser un bando, fueron un músculo real en la escalada, una de esas pandillas que convertían la pelea en oficio y el territorio en una obsesión. Y junto a esas grandes siglas del miedo, la calle también guardó nombres que a veces pasan más desapercibidos en el resumen general, pero que igualmente contaban en el barrio. Los Blue Caps, llamados así en honor al legendario rockero de los años 50 llamado Jen Vincent, no eran solo un nombre suelto en la lista, eran una etiqueta de pertenencia, un sello de la pandilla que en memoria de la noche acabaría asociado a uno de los finales más trágicos de toda esta historia. Y todavía había más. En el complejo mapa rockero se habló también de otra pandilla con nombre propio, los Teenagers. Su presencia aparece citada en relatos posteriores como parte del ecosistema juvenil duro de aquellos años, y su sola mención sirve para entender que no hablamos de 2 o 3 bandas aisladas, sino de un entramado amplio, cambiante, que se reorganizaba, se fusionaba o se fragmentaba dependiendo de la presión policial, de la heroína o del simple azar de una noche. Y para comprender de verdad la riqueza y el caos de aquel entramado pandillero madrileño, hay que añadir un elemento que rompe cualquier cliché. Junto a aquellos pandilleros de estética cincuentera y aire castizo convivían rockers negros, muchos de ellos descendientes de países como Guinea Ecuatorial. El más conocido fue el Berry, figura respetada y carismática, íntimo de miembros de varias pandillas rockeras, cuya sola presencia recuerda que aquella calle no solo era dura, también era mestiza, imprevisible y profundamente urbana. Del lado mod, por supuesto, también surgirían pandillas. Los más conocidos fueron los Camel Boys, llamados así al parecer por su afición a la marca de tabaco que lleva el mismo nombre. Por otro lado estaban los Fun Fun Boys, de los que se decía que eran de ultraderecha, algo que al parecer era más común de lo que pueda parecer en un inicio. Estos grupos campaban por barrios como Alameda de Osuna. La tensión entre ambos mundos crecía cada fin de semana. La jungla de Madrid, como algún periodista llamó a ese ambiente, rugía de violencia juvenil contenida, y en mitad de ese choque entre rockers duros y mods pijos empezó a aparecer otra capa del discurso, más venenosa, más clasista, más de guerra cultural sin retorno. En el fanzine Mod, la escena llegó a publicarse lo siguiente: en general no hay nada en contra de los auténticos rockeros, pero estos no son más que macarras disfrazados de cuero y con tupé. Con estos, que todos sabemos quiénes son, es con quien hay que acabar. Esa rivalidad no solo provenía de sus diferencias musicales o estéticas, sino también de sus orígenes sociales, ya que los rockers solían pertenecer más a la clase obrera, mientras que los mods provenían de familias más acomodadas, como ya hemos mencionado. Esa frase es un retrato sin maquillaje, no habla solo de música ni de ropa, habla de desprecio, habla de clase, y cuando la rivalidad se escribe así, en blanco y negro, la ciudad deja de ser un escenario y se convierte en una jaula. La prensa de hecho empezó a hacerse eco con alarmismo. Ya en abril de 1985, la revista Destino publicó un número especial a las tribus urbanas. En la portada, junto a la foto desafiante de una chica afterpunk, se leía: rockers, mods,
heavies y punks bajo el volcán del asfalto, y un provocativo subtítulo: "Somos la libertad, vamos a romperlo todo". Era una frase que muchos jóvenes de esas tribus podrían haber suscrito al pie de la letra. En su imaginario estaban conquistando su libertad a puñetazo limpio, rompían con todo lo anterior. El artículo del fanzine numeraba los garitos y zonas dominadas por cada banda, Camel Boys, franceses, breakers, y constataba algo preocupante: la escalada de agresiones parecía ya imparable. Y es que así fue. De las reyertas más o menos aisladas se pasó pronto a batallas campales con decenas de implicados perfectamente organizadas. Cada fin de semana podía estallar una emboscada en cualquier plaza o discoteca. No había tregua. Como describiría gráficamente una canción de Radio Futura, arde la calle al sol de poniente. Hay tribus ocultas cerca del río esperando que caiga la noche, y a veces el haya de guerra es desenterrada para teñir de sangre un mundo lleno de música. Era exactamente eso: música y sangre mezcladas en la noche madrileña. Tal como retrató Enrique Padial, un antiguo Teddy Boy y actual cronista, ibas alerta, mirando los lados, a las barandillas, por si había algún grupo de mods apostado por allí. Y lo más inquietante es que, aunque el relato suele centrarse en Madrid capital, el fenómeno también tuvo ecos fuera del centro, como si la violencia fuese una lengua que se aprende rápido. En Alcalá de Henares, por ejemplo, se recuerda a los Heartbreakers, rockeros que no se definían como buscadores de líos, pero que terminaron viviendo la misma lógica de la época: la necesidad de hacerse respetar, de no dejarse pisar y de responder si te cruzabas con el bando equivocado. Se decía de ellos algo muy revelador: no queríamos líos, pero nos oyenta nos tuvimos que hacer respetar. Si nos cruzábamos con los punkis, nos inflábamos a hostias. Esa frase, más que una fanfarronada, suena a diagnóstico. Incluso los que no querían guerra acababan dentro de ella. El clímax trágico llegó en marzo de 1985 y puso fin a esa guerra insensata. La noche del 10 de marzo, la Sala Rocola, templo de la movida y punto de encuentro de todas las tribus, programó un concierto del grupo mod llamado Pánico Speed. Hasta allí llegaron numerosos mods de toda la ciudad y también un grupo de rockers en busca de venganza. Afuera, en los alrededores de la sala, se desató una reyerta multitudinaria entre ambos bandos. Entre el tumulto estaba el ya mencionado Demetrio Deme Lefler, un rocker de 17 años perteneciente a la banda de los Blue Caps. En medio de la pelea, Deme sacó una navaja para intimidar a un rival, pero la jugada le salió fatal. Uno de los mods le arrebató el arma y le asestó varias puñaladas, además de un botellazo que hicieron que el joven cayera al suelo gravemente herido. Cuando llegaron las sirenas, ya era tarde. Demetrio murió desangrado camino del hospital. La noticia corrió como la pólvora por Madrid. Un rocker había sido eliminado por mods a la puerta del Rocola. Algo impensable hasta entonces. La leyenda negra estaba servida. En pocas horas, la movida madrileña perdió la inocencia. La muerte de Demetrio Lefler sacudió a la sociedad madrileña y marcó un antes y un después en la historia de las tribus urbanas de Madrid. La conmoción fue tal que las autoridades clausuraron Rocola apenas un mes más tarde, forzando el cierre del local mítico bajo la presión mediática y el escándalo público. En la prensa se habló de alarma social y pandilleros asesinos. Hubo un juicio y un mod de 18 años fue condenado a 12 años de cárcel como autor de la puñalada mortal, pero la realidad nunca quedó del todo clara para los implicados. Para muchos, aquel hecho señaló el punto final de la edad de oro violenta de las tribus madrileñas. Se había cobrado una vida y ya nada sería igual. La muerte de Demetrio Lefler homologa con 20 años de retraso el asfalto de Madrid con las arenas de Brighton, escribió con crudeza un articulista de la época, comparando aquel suceso con las célebres refriegas playeras de mods y rockers británicos en 1964. Era, dijo otro, un crimen estético. Víctima y verdugo, esclavos del espejo, de la música y de la juventud que exige creer en algo. Fuera como fuese, ese asesinato real y no la película fue lo que rompió el hechizo. Y aún así sería un error pensar que toda la violencia se explicaba solo como una guerra simétrica entre tribus. En esos mismos años, los límites ideológicos empezaron a contaminar la calle. De hecho, los punks de la época se integraron tan activamente en este tipo de confrontaciones con los rockers que una noticia del país recogería un hecho similar años después. Ese dato es un recordatorio incómodo de que a veces el choque no solo era música contra música, sino violencia con agenda, rabia con bandera y un Madrid
donde el odio político podía llevar cresta. Tras la muerte de Deme, llegó efectivamente el mal rollo, el miedo y la resaca. Muchos padres alertaron a sus hijos para que se alejaran de esos ambientes. Las propias pandillas se fracturaron por desconfianza y duelos internos. En los meses siguientes, los franceses, la banda más temida de rockeros, se diluyeron y se dijo que desaparecieron tras una diáspora de sus miembros, escapando de la presión policial y del peso de ser señalados como instigadores de la violencia que llevó a aquella tragedia. Uno de sus jefes, Simón, permaneció un tiempo en boca de todos como culpable en la sombra, aunque nunca se probó su implicación directa. El cierre de Rocola además les dejó sin territorio común de reunión, y por si fuera poco, la droga hizo estragos. Muchos rockers de los 80 sucumbieron nuevamente a la heroína, que corría barata por los parques y se convirtió en un enemigo más letal que cualquier rival mod. La policía intensificó la persecución de pandilleros tras el escándalo. Varios cabecillas fueron detenidos o quedaron marcados. La mayoría de aquellos chavales violentos simplemente crecieron. Algunos entraron en la mili, otros formaron familia o se hundieron en las drogas. Poco a poco la tribu rocker fue haciéndose menos visible. Con el paso de los años, estas tribus rockers y mods terminaron por desaparecer casi por completo de las calles, y el encuentro final de Rocola quedó en la memoria colectiva como el epílogo sangriento de una era. Sin embargo, la historia de las tribus urbanas madrileñas no acabó ahí, solo mutó de forma. A mediados de los 80, con los rockers y los mods en declive, surgió con fuerza otra tribu que expresaba la rebeldía juvenil desde otra estética, los heavies. El heavy metal como género musical estaba conquistando a toda una generación, pero Madrid todo lo transforma a su manera y en la capital se convirtió más en un estilo de vida. La ciudad y sus barrios se llenaron de melenas largas, pantalones ajustados, muñequeras de tayuelas y camisetas negras de AC/DC o Iron Maiden, además de grupos locales tan simbólicos como Santa, Barón Rojo u Obús. Eran los hijos del rock duro. Si la movida había sido pop y new wave, el heavy ofrecía una vía de escape más contundente para miles de chavales de clase media y trabajadora. Madrid vivió un auténtico auge del heavy en la década. El fenómeno creció desde los barrios periféricos como Aluche, Vallecas, Moralatás o Móstoles, donde cada fin de semana se organizaban conciertos en polideportivos y plazas, y en el centro también despuntaron templos del metal. Y es ahí precisamente en esa periferia que a veces queda fuera del relato oficial donde los recuerdos contemporáneos ayudan a ponerle calle y textura al fenómeno. Nayo Barrena, DJ y kiosquero, ha sido entrevistado recientemente y ha dado una aproximación a la escena de la época. Su kiosco en cuestión estaba situado en la ciudad de Móstoles, al sur de la Comunidad de Madrid. Fue un lugar de encuentro para aficionados e incluso músicos, a tal punto de que su responsable llegó a editar una pequeña publicación que incluía una agenda de los conciertos. La fama del kiosco llegó a ser tal que la revista Heavy Rock le dedicó un artículo en el que aparece un joven Nayo. Tras dejar el kiosco por motivos familiares, Nayo se convirtió en DJ de heavy rock. Barrena relata en una entrevista reciente cómo Alcorcón, que era un punto de encuentro para la escena heavy de Madrid, abundaban muchos garitos dedicados a la música heavy metal y el rock. Uno de ellos fue la Sala Canciller, en la zona de ventas, que se convirtió en toda una leyenda. El Canciller era el heavy lo que el Rocola había sido el punk y la nueva ola. Un santuario donde sonaban Obús, Barón Rojo o Iron Maiden a todo volumen noche tras noche. En esas pistas atestadas de yupas de cuero y cadena, los heavies encontraban hermandad y catarsis. Paradójicamente, aunque el heavy era visto como música dura, su tribu no nació con la vocación pandillera violenta de los rockers. Muchos heavies se consideraban más bien hermanos de metal, unidos por la música antes que por la bronca. Pero en las calles difíciles de Madrid, ninguna tribu escapaba del todo a la confrontación. De ello, Miguel Vadillo, un metalero que vivió con intensidad la época, da una entrevista en YouTube donde relata cómo era la escena heavy en los 80. Para ir a eventos de la escena tenía que atravesar zonas de ventas de drogas y atestadas de pandillas de heavies. El 15 de mayo de 1985, día de San Isidro, tuvo lugar el que muchos consideran el punto álgido del heavy metal madrileño. Ese día, en el paseo de Camoens,
el Parque del Oeste, se celebró un macro concierto gratuito de rock duro dentro de las fiestas patronales. Aquello fue histórico. Barón Rojo, Santa, Goliat y Tritón juntos en el cartel, ante una muchedumbre jamás vista en el heavy metal en España hasta entonces. Unas 200.000 personas asistieron entusiasmadas al festival, el concierto de heavy metal más multitudinario que ha habido en España según el diario El País. Las imágenes de aquel mar de melenas y cuernos levantados al cielo quedaron como testimonios de una generación. Mi rollo es el rock, decían muchos jóvenes apropiándose del eslogan que definía su identidad, pero no todo el mundo lo veía con buenos ojos. Desde la oposición municipal, el entonces concejal Álvarez de Manzano, quien años después sería alcalde, puso el grito en el cielo por aquel multitudinario aquelarre juvenil. Es una absoluta irresponsabilidad por parte del ayuntamiento organizar un concierto gratuito que, por su contenido, sin duda atraerá a delincuentes, drogadictos y marginados de malvivir. Puede provocar incidentes violentos y ensuciar el buen nombre de las fiestas de San Isidro. Clamó públicamente, dejando claro su talante clasista. Las palabras del político retrataban el estigma que arrastraban los heavies. Para muchos representaba poco menos que hordas de inadaptados. Sin embargo, el concierto transcurrió con alegría y sin incidentes graves. Aquella noche de 1985, el heavy demostraba su fuerza como movimiento cultural y festivo, más que delincuencial. La hermandad del metal había dado un golpe en la mesa, pero la postal épica de San Isidro no cuenta toda la verdad, porque para llegar a esa hermandad muchos chavales atravesaban un Madrid duro, con fronteras invisibles, con descampados donde la heroína ya era paisaje y con zonas donde el peligro no lo marcaba la música, sino el camino. Al año siguiente la cosa se torció. En 1986, de nuevo en las fiestas de San Isidro, se produjo una gran pelea que evidenció tensiones latentes. Esta vez el choque fue entre heavies y punkis. El 12 de mayo de 1986, durante el concierto del grupo punk La Polla Records en la Casa de Campo, que compartía cartel con bandas heavies como Bella Bestia y Obús, saltaron chispas entre el público. Lo que debía ser una noche de música diversa, heavy metal y punk rock juntos, degeneró en un disturbio. La actuación de La Polla Records se vio interrumpida. Algunos asistentes empezaron a tirar vallas. La policía municipal intervino. Volaron objetos y hubo cargas. Según la crónica del País, unas 22 personas resultaron heridas, 14 espectadores y 8 miembros de seguridad. Alrededor de 70.000 personas abarrotaban el recinto esa noche, así que el caos pudo ser peor. Las peleas, que duraron unos 25 minutos, enfrentaron principalmente a jóvenes heavies contra punkies. Nadie supo explicar exactamente cómo empezó. Algunos culparon a la provocación de un heavy, otros a la presencia de la policía o a pedradas cruzadas. Sea como fuere, las imágenes de aquellos empujones y puñetazos entre melenudos y crestas dieron la vuelta al país. La prensa rápidamente habló de rivalidad entre tribus urbanas, como si la batalla campal hubiese sido producto natural del odio entre heavies y punks. De ello, en la Madrid de los 80 empezaba a cuajar ese relato. Cada vez que había violencia juvenil, se encajaba en la categoría de la guerra de tribus. Así como antes mods contra rockers, ahora heavies contra punks. La realidad, sin embargo, era mucho más compleja. Muchos heavies y punks convivían sin mayores problemas. De ello, compartían bares de rock y casetes en el rastro, pero bastó un chispazo para que unos pocos la liaran a golpes y se generalizara la idea de enemistad irreconciliable. En cualquier caso, tras aquella bronca de San Isidro en el 86, quedó inaugurada la supuesta rivalidad heavy versus punk. En adelante, cada concierto multitudinario se temía que pudiera repetirse la trifulca. La Polla Records no dejó de tocar en Madrid, pero tras 1986, su público y el heavy fueron por caminos algo más separados, quizás por pura prudencia. Ahora bien, si los rockers habían dejado a Madrid una herencia de violencia ritual y los heavies habían heredado parte de ese territorio social, el episodio más inquietante de esa historia no lo describe una sala ni una moda, ni siquiera una pelea concreta, sino un personaje que parece salido de una novela, pero que es real, y ese es José Manuel Cifuentes, alias El Panamá. En los márgenes de esa época, cercano a la órbita de la pandilla de los rockers teenagers, El Panamá aparece como un macarra y delincuente que rompe con el molde, alguien que no se queda en el mito pequeño del barrio y que, con el tiempo,
tiempo se convierte en algo que descoloca incluso a quienes creen haber visto de todo en el submundo madrileño. Su historia no es la de una tribu, sino la de una anomalía, un tipo que cruza líneas, que escala, que muta hasta convertirse en un skinhead neonazi y en un verdadero criminal, que más tarde terminaría incluso enfrentándose al Sindicato Criminal de los Miami, una banda de narcotraficantes que más tarde trataremos. Un choque que ya no pertenece a la estética juvenil, sino a ligas mayores, al crimen organizado y a una ciudad donde el macarra, el pandillero o el heavy podían intentar convertirse en otra cosa para no desaparecer. Algo totalmente inaudito. Pero a pesar de tantos episodios de desenfreno juvenil, Madrid también producía personajes que, sin ser banda, ni grupo musical, ni macarras habituales, acabaron formando parte del paisaje de la tribu, contando no solo una de las historias urbanas más interesantes y conmovedoras de la capital, sino el epílogo de toda una subcultura juvenil de una gran capital. Los gemelos Alcázar, Emilio y José, se volvieron iconos casi sin querer. Dos heavies de pelo ya gris que desde 2001 han hecho de la Gran Vía su punto fijo, plantados cada tarde de 7 a 10 a la altura del número 25, justo donde estuvo la tienda Madrid Rock, como si custodiaran la puerta de un Madrid que ya no existe. Cuando esa tienda cerró a finales de 2004 por la presión inmobiliaria y el desembarco comercial, ellos no se fueron. Al contrario, cuentan que, al hacerse amigos de los trabajadores, se implicaron en la protesta y en la campaña por el cierre, y de ese pulso nació su rutina. Primero eran muchos los que quedaban allí, luego cada vez menos, hasta que terminaron quedándose solos, los dos como una postal viva y obstinada de la escena. Su resistencia tiene además algo ritual. Al volver a su sitio tocan árboles concretos como gesto de pertenencia y mantienen un estilo de vida casi desconectado, sin móvil ni internet, informándose por radio, como si la modernidad les pasara de largo mientras ellos siguen anclados a esa acera. Y cuando hablan de los 80 lo hacen sin glamour, reivindican lo que era la Gran Vía, pero también cargan contra la memoria de una generación golpeada por la droga, y por eso su presencia diaria no es solo estética heavy, es memoria callejera, una forma de sostener el espíritu de una época con el cuerpo día tras día, contra el tiempo y contra el desgaste, porque al final las tribus urbanas no se sostienen solo por discos y locales, se sostienen por rostros, por mitos de acera y por gente que se vuelve símbolo sin proponérselo. En paralelo a todos estos sucesos, ya desde finales de los años 70, Madrid tenía otra tribu insurgente campando a sus anchas, y esos son los mencionados y omnipresentes punkies. A la vez que rockers y mods saltaran a las portadas, los primeros punks madrileños vivían su propia epopeya marginal. La palabra punk había llegado a España no tanto como una moda importada, sino casi como un insulto. Punk originalmente significa macarra, paria, despreciable, y así se apropió aquí. En los bajos, a mediados de los 70, ser punk era declararse al margen de todo. El punk madrileño nació más como un lenguaje de la exclusión que como una tendencia musical. Sus pioneros no tenían referencias locales, apenas discos traídos de Londres o Nueva York, pero sí una intuición compartida. Había que romper con lo establecido. La estética agresiva, con pelos de colores, crestas y cazadoras llenas de imperdibles, no era solo pose, era una declaración de guerra contra el orden social. La provocación se convirtió en moneda corriente. Escupir consignas anarquistas, llevar la chaqueta pintarrajeada con lemas contra la policía o exhibir tachuelas y cadena. Todo valía para escandalizar a los bienpensantes. Por primera vez, chicas y chicos podían vestir igual de radicales, compartiendo el mismo desafío. No es moda, es rabia, decían. Y realmente lo era. La escena punk creció desde la calle, no desde los escenarios. Muchos de sus integrantes eran jóvenes sin futuro. Kinkis, ocupas, yonkis, buscavidas, todos encontraron en el punk un hogar de rebeldía común. Juan el Flautista, un punk madrileño emblemático, lo explicó sin rodeos a Iñaki Domínguez en una entrevista. Para mí vagabundear es como un instinto primario, describiendo la filosofía nómada y libre de su vida fuera del sistema. Madrid, a finales de los 70, era el caldo de cultivo perfecto.
punkis, macarras, vagabundos y rockers empezaron a mezclarse en un mismo ecosistema urbano, especialmente en barrios céntricos degradados como el Rastro y Lavapiés, donde reinaba la economía sumergida y la picaresca cotidiana. A inicios de los 80, tras la resaca del 23F y con la movida en boga, el movimiento punk madrileño tomó forma de red casi secreta. Sus lugares de encuentro eran la calle y algunos antros muy concretos. El epicentro geográfico podía situarse en el entorno del Rastro, cada domingo entre los puestos de discos de segunda mano. Ahí se congregaban decenas de jóvenes punks intercambiando música y planificando movidas. También la plaza de Lavapiés o las inmediaciones de Sol veían corretear a grupos de punkis con sus botas militares y sus crestas multicolores. Muy pronto surgieron fanzines hechos a fotocopiadora que cohesionaron la escena, algunos de ellos como Penetración o Mierda, donde los punkis plasmaban sus ideas, poemas de odio y nihilismo. Convocaban además conciertos clandestinos. Un personaje clave en esa difusión fue Quique Turmix, veterano de la movida pero de alma punk, cantante del grupo Comando 9mm, dueño del bar La Vía Láctea por un tiempo, agitador infatigable que organizaba conciertos en sótanos y que además publicó recopilatorios de nuevas bandas. Gracias a gente como él, los punkis madrileños fueron saliendo de las catacumbas para tomar algunos garitos emblemáticos, por ejemplo la famosa y mencionada Sala Rocola, que antes de su cierre acogió a menudo conciertos de punk y hardcore temprano. Locales como el Salero o la Sala Sol no le hacían ascos tampoco a las noches de pogo y mohicanos. Pese a ello, el punk madrileño siguió siendo principalmente un fenómeno de calle y extrarradio. Muchas de las primeras bandas punk ensayaban en garajes prestados o locales ocupados. Aparecieron grupos fundacionales como Caca Deluxe, más inclinados al glam y al pop, pero considerados protopunk en la capital allá por el 77. La Broma de Satán y Alaska y los Pegamoides, que derivarían en la movida pop, o ya más puramente punks como los Espasmóticos, Parálisis Permanente, Larsen, Escorbuto Crónico, Comando 9mm, TNT, Vómito, La UBI. La lista crecía rápido. Los conciertos eran semiclandestinos, anunciados por voz o en fanzines y celebrados en polideportivos de barrios obreros o salas pequeñas. Se cobraba una entrada irrisoria o la voluntad, y muchas veces acababan con más gente sobre el escenario que abajo, todos coreando insultos al sistema. La actitud punk también se vinculó pronto con muchas luchas sociales de la década. En 1984 y 1986, durante la campaña contra la entrada de España en la OTAN, no era raro ver columnas de jóvenes con crestas en las manifestaciones anti-OTAN por las calles de Madrid. Gritaban "OTAN no, bases fuera", con la misma rabia con la que cantaban "Anarquía en el Reino Unido". Algunos colectivos punk se sumaron al movimiento antimilitarista, ocupaban oficinas de reclutamiento para protestar contra la mili obligatoria, difundían panfletos anarquistas y vegetarianos, o apoyaban huelgas obreras con su presencia ruidosa. Este compromiso político variaba, ya que había muchos punks puramente nihilistas y otros con más conciencia social, pero en general la escena punk madrileña mantuvo un espíritu de desafío al poder establecido. Un acontecimiento elevó involuntariamente al punk a símbolo nacional de la rebeldía descontrolada, y esa fue la famosa imagen del Cojo Manteca. John Manteca, un joven punk vascuense que mendigaba por Madrid, pasó a la posteridad el 23 de enero de 1987, durante una huelga estudiantil, cuando las cámaras de televisión lo captaron destrozando con su muleta un semáforo y el letrero del metro del Banco de España. Habían sonado disparos, ya que un policía hirió de bala a una estudiante en aquellos disturbios, y el Cojo Manteca, cojeando a la velocidad de la rabia, arremetió contra el mobiliario urbano en venganza ciega. Esa foto, la de un punk minusválido alzando su muleta contra el mundo, apareció al día siguiente en portadas de diarios de todo el mundo, incluso en The New York Times, convirtiendo al Cojo en un mito viviente. Para los medios conservadores, fue la prueba de la salvajada punk. Para muchos jóvenes, en cambio, se volvió un icono antisistema, la viva imagen del outsider que estalla contra todo. Como escribió un periodista, un punky centrifugado del sistema que, por no tener nada, solo tenía el apodo del Cojo. El Manteca murió pocos años después, víctima de las drogas, pero su leyenda urbana alimentó aún más la fama de peligrosos que acompañaría siempre a los punks. Y para rematar, otra tribu urbana estrechamente relacionada con los punks empezó a cobrar protagonismo
hacia mediados de los 80, y esos eran los skinheads. Al principio, en España, los skins eran poquísimos y casi indistinguibles de los punks, con quienes compartían cervezas y broncas. Como recordó el fotógrafo Miguel Trillo, en el 84 había skins en el Rocola. Los skins en España empezaron gustándoles la música, no era un tema ideológico. Juan Carlos, es el primer skin que hay en Madrid. Antes del 84 casi no había skinheads en España. Efectivamente, en los conciertos de punk de 1983 y 1984 ya se veía a Juanote, un chaval fornido de cabeza rapada, pionero de los skins madrileños que bailaba al son de la música punk. En aquellos inicios, ser skinhead significaba amar el oi, el reggae y la estética de botas con punta de acero, tirantes y cabezas rapadas, pero no implicaba aún una afiliación política clara. Más tarde habría Red Skins, que eran de izquierdas, amantes del ska y comunistas, y skins a políticos que solo querían pelear y beber. La pandilla de porrones en Argüelles, llamada así por un bar donde se reunían, tenía una mezcolanza curiosa. En ella había antiguos rockers, skins y punks todos juntos. Por increíble que suene, después de lo que se ha contado previamente, en esos primeros años podía llegar a haber hermandad entre tribus teóricamente distintas. Nuestra pandilla era peculiar, teníamos punkis anárquicos y punkis de extrema derecha, skinheads y rockers, todos colegas. Lo mezclábamos todo porque no sabíamos muy bien de qué iba el mensaje que venía de Inglaterra. Recordaría años más tarde Charlie, un antiguo punk de la pandilla de los porrones, pero con el tiempo esa aparente armonía se resquebrajó. Algunos de aquellos chavales rapados empezaron a decantarse por ideologías violentas. Eran años en que España veía resurgir grupúsculos de extrema derecha juvenil con neonazis que imitaban a los skinheads británicos racistas. Entonces, parte de la escena skinhead se politizó abruptamente. Una facción ya declarada racista y otra que se declaró como Skinheads Against Racial Prejudice o Red Skins comunistas. Las bandas musicales jugaron aquí, como siempre, un papel importante. Tercera Guerra Mundial fue el grupo que inició en 1984 la música hoy en Madrid. Esta banda dejaba claro su mensaje en cada canción y además marcó un hito importante, ya que el mencionado Juanote, su vocalista, sería considerado el primer skinhead de Madrid. Esta primera oleada fue cruda, directa y sin filtros, y pronto daría paso a una generación que, sin abandonar la estética ni el ruido, empezó a afilar también su discurso. Ya en los 90, bandas como Caos Urbano de 1996 y Non Servium, fundada en 1997, canalizaron toda esa rabia hacia una trinchera clara: el antifascismo combativo, letras incendiarias con conciertos tumultuosos y una ética que los conectaba con los movimientos obreros y de izquierda más radicales. Ambos grupos eran activamente antifascistas y alrededor de Non Servium nació la Non Servium Army, un colectivo que se organizaba, actuaba y se enfrentaba físicamente a grupos neonazis y hooligans que intentaban tomar las calles. El conflicto evidentemente no tardaría en escalar. Una de las batallas más recordadas entre los veteranos e ignoradas por el público general ocurrió en el Lieja, un bar de Vallecas donde miembros de la NSA se enfrentaron con puños y barras de hierro contra miembros de Ultrasur, en una pelea que no fue un simple altercado, sino el reflejo de una guerra ideológica que se libraba barrio a barrio. El episodio fue tan emblemático que Non Servium le dedicó un tema entero, inmortalizando en música la tensión de una época en la que cada paso en la calle podía tener consecuencias. Por el otro lado, muchos skins ultraderechistas engrosaron las filas de grupos hooligans como Ultrasur, un grupo ultra vinculado al Real Madrid que en sus inicios tenía una composición mucho más caótica y mestiza de lo que después se recordaría. Un testigo directo de la escena lo resumía así: los primeros Ultrasur eran conocidos por tener un nutrido grupo de heavies, que era lo más común de la época. Igual que en el Atleti había pijos, algún punky o kinkis, un batiburrillo. Luego, a mediados de los 80, con la aparición de grupos como Bases Autónomas o Vanguardia Nacional Revolucionaria, muchos heavies se fueron cortando las greñas y se hicieron skins. La grada, la calle y las tribus urbanas se mezclaban en un mismo ecosistema de violencia, estética y pertenencia. En aquellos años la identidad no estaba cerrada. La escena dentro de Ultrasur llegó a ser tan extraña y extrema que incluía heavies,
mods e incluso dos punkis de extrema derecha, de los cuales uno de ellos era apodado como el Q, un nombre que con el tiempo se convertiría en leyenda urbana dentro de los márgenes más oscuros de la violencia madrileña. La participación de punkis en la extrema derecha no quedó solo en un nombre anecdótico y un mito callejero, ya que en 1984 se reviviría un trágico episodio que recordaría a la eliminación de Demetrio Lefebvre años atrás, cuando según algunas fuentes y testimonios, dos punkis de extrema derecha eliminaron nuevamente a un rocker llamado Manuel Rodríguez Monclús, un triste capítulo que parecía recordar que muchas heridas estaban aún abiertas. A pesar de esta curiosa convivencia entre neonazis y punks de extrema derecha adoptados, los mods de Ultrasur eran claros al respecto. Nuestros enemigos eran los punkis malos de Vallecas. Había gente muy dura, de Batasuna y de la Cale Borroca. Pero esa mezcla inicial fue mutando. Con la consolidación de grupos ideológicos organizados, la estética fue alineándose con la ideología. Las melenas desaparecieron, las chupas negras dieron paso a las cabezas rapadas y el hooliganismo dejó de ser solo fútbol para convertirse en militancia violenta. La grada se politizó, las calles se radicalizaron y la violencia dejó de ser solo tribal para empezar a ser doctrinaria. Ultrasur pasó así de ser un grupo desordenado de tribus a convertirse en uno de los principales focos de la ultraderecha organizada y violenta no solo de Madrid, sino de todo el país. La transición de aquel batiburrillo juvenil a una estructura ideológica sólida refleja mejor que ningún otro fenómeno cómo las tribus urbanas de los 80 fueron derivando en parte hacia los grandes movimientos extremistas que marcarían el final del siglo XX en Madrid. Entrados los años 90, las peleas tribales de antaño evolucionaron hacia algo más siniestro, un terror callejero neonazi. Las pandillas de skinheads vinculadas a la extrema derecha empezaron a proliferar por Madrid y otras ciudades españolas armadas con navajas, puños americanos y a menudo protegidas por cierta impunidad inicial. En esos primeros años de la década, la violencia ultra se cobró vidas de manera escalofriante. Entre 1990 y 1995, estas bandas habían eliminado ya a 15 personas en España, simplemente por el hecho de ser extranjero, antifascista o indigente. La crónica negra se ensañó en Madrid con casos como el de Lucrecia Pérez, una inmigrante dominicana eliminada en Aravaca en 1992, o el de Ricardo Rodríguez, un militante de izquierdas eliminado también en 1995. Cada vez que ocurría un crimen de estos, algunos medios seguían encajándolo en el relato de riñas entre tribus urbanas o enfrentamiento entre bandas juveniles. Esta era una forma simplista de contar lo que pasaba y que ocultaba la verdadera naturaleza de aquel terror organizado. Como denuncia el periodista Miguel Ramos, calificar por sistema estos sucesos como mera violencia entre tribus suponía banalizar el problema y equiparar a víctimas y agresores. En efecto, durante mucho tiempo las autoridades y la prensa prefirieron hablar de cabezas rapadas como si fuesen solo jóvenes gamberros, sin reconocer públicamente el trasfondo ideológico neonazi de sus ataques. Tras varios asesinatos sonados y un incremento intolerable de agresiones neonazis, el Estado llegó a reaccionar. A mediados de los 90, fuerzas policiales emprendieron operaciones contra las principales bandas fascistas, desarticulando grupos como Bases Autónomas en Madrid. Los jueces empezaron a castigar con dureza esos delitos de odio. La batalla entre tribus seguiría un tiempo al menos de manera ideológica y de manera igual de intensa en los bajos de Madrid. Pero al despuntar los años 90, las clásicas tribus urbanas de los 80 habían empezado a difuminarse. Los rockers prácticamente desaparecieron de las calles, lejos del furor violento de antes. Los mods sobrevivieron como subcultura musical de minorías, pero sin volver a protagonizar choques sangrientos. La escena heavy se transformó. Entrados los 90, el heavy metal quedó un poco relegado por nuevas modas, primero por el grunge y más tarde por el indie, y aunque siguió habiendo miles de heavies orgullosos, ya no forman parte de un bloque de choque como los 80. Los punk, por su parte, nunca desaparecieron del todo, pero pasaron de ser centenares a apenas grupos dispersos, sin la fuerza numérica de antaño. El hip hop, con sus b-boys, tomaron de alguna manera el relevo parcial en algunos barrios, imponiendo otra estética. En suma, a finales del siglo XX, aquel universo de tribus urbanas beligerantes se había diluido, dejando tras de sí anécdotas
leyendas negras y algunas tumbas. Hoy contempladas con la distancia, aquellas tribus urbanas de Madrid en los 70 y los 80 adquieren una aura casi mítica. Entre la fascinación y el espanto, bajo el disfraz de sus chamarras de cuero, barcas verdes o yubas vaqueras, aquellos macarras de barrio libraron durante años una guerra simbólica por el territorio y el estatus. Fueron hijos de su tiempo, fruto de un país que salía de la dictadura buscando su identidad, con una juventud deseosa de libertad, pero golpeada por las desigualdades y la droga. Y aunque hoy aquellas peleas y rivalidades parezcan cosa del pasado, su leyenda pervive, advirtiéndonos de lo que sucede lejos de los focos. Ese Madrid oculto donde la libertad se confundió con romperlo todo. En el próximo capítulo exploraremos una Madrid diferente, más moderna pero igualmente oculta, donde nuevos actores tomaron el relevo de los bajos fondos, cambiando para siempre el panorama de la ciudad que siempre fue y siempre será. Y recuerda que darle a like y suscribirte me ayudará a seguir creando contenido similar a este, o de lo contrario, te haré una oferta que no podrás rechazar.